Bienvenidos a esta sesión. Es la segunda sesión del día, que será sobre voces artificiales. Pero no, las voces artificiales ya no hablan así, ¿verdad? Me he ido muy lejos, me he ido muy lejos. Y además tenemos voces muy humanas hoy aquí. Vamos a hablar de la esencia de la radio, vamos a hablar de la voz, ¿no? Durante un siglo la voz ha sido el eje de la radio, ha sido ese instrumento que nos informa, que nos conecta y que nos emociona. Pero desde luego también que tiene un poder terapéutico muy importante que hemos demostrado en algunos de los estudios que hacemos aquí en la Pompeu Fabra, pero sobre todo a partir de la pandemia. Y durante la pandemia ese poder terapéutico de la voz se demuestra cada día y lo escuchamos cada día en la radio. Sin embargo, bueno, tenemos avances, los avances recientes en tecnología de síntesis de voz y aprendizaje automático nos hacen ver que cada día pues tenemos voces digitales que, como decía, ya no suenan así, sino que suenan bastante más naturales. Esto nos abre un abanico de posibilidades, pero también hoy en día surgen muchas preguntas, lo hemos visto en la mesa anterior, y también algunas reticencias que todavía hay por ahí. Para explorar estas cuestiones, hoy contamos con un panel de expertos con visiones muy complementarias y también diferentes para tener, insisto, una visión más diversa. Ellos aportarán sus conocimientos y experiencias desde el periodismo, desde la ingeniería de voz, desde la producción de audio y también desde la creación de contenidos digitales. Pero vamos a comenzar escuchando a Antoni Esteve, que es periodista, profesor y empresario, porque como él dice, se pueden ser las tres cosas a la vez. Periodista, profesor y empresario. Antoni Esteve cuenta con una extensa carrera en medios y tecnología, entre otras muchas actividades. Ha sido corresponsal en Televisión Española en París y en Roma y director de programas como Línea 900 y Panorama. Actualmente lidera el grupo audiovisual Lavinia, que está especializado en contenidos innovadores también utilizando IA, y es director de Paréntesis.media, una plataforma que se centra en inteligencia artificial y en formación. Un aplauso para Toni y adelante. Buenos días, Emma, gracias por tus palabras. Y buenos días a toda la sala. Me han pedido que hable de voces sintéticas versus voces humanas. Y la clave está en la palabra latina versus, que significa contra o en contraste. ¿Por qué contra y por qué no con? No empiezo muy bien si ya cuestiono incluso el título de la sesión. Que quede claro que no es Antoni quien lo discute, porque a estas alturas ya se habrán percatado que soy una voz sintética. Creo que habrá tiempo suficiente para debatir de todos estos temas, pero las voces sintéticas también pedimos la palabra, ¿no? Bueno, ya me despido, disculpen la intromisión y continúen con la voz cada vez más arrugada de Antoni. Bueno, gracias por el detalle de lo de arrugada y espero que, digamos, no vuelvan más intromisiones a lo largo de la intervención. A ver, a estas alturas, para nadie, supongo, de la sala es una sorpresa el que hablemos de clonación o que sea... A mí lo que me sigue sorprendiendo, antes hemos tenido una, yo creo, lección magistral por parte de Ana Oromaechea sobre, digamos, las distintas posibilidades que ofrece el uso de la voz sintética y de la combinación entre lo sintético y lo humano, ¿no? Y probablemente no tiene mucho sentido la confrontación de una cosa con otra, y lo que importante es o que sea la sal o que sea la pimienta, pero que mezclemos bien los componentes y pueden funcionar bien. A mí lo que me sorprende de la clonación es que lo que oíamos ahora, que se acerca a mi voz, está hecho con una aplicación gratuita utilizando solo 15 segundos de mi voz y luego sintetizado en menos de 30 segundos. Es decir, que en un minuto podemos hacer todo lo que ahora habéis oído, aparte de redactar el texto, ¿no? Eso significa, no sé si somos conscientes de que con el texto o con la voz de un WhatsApp o con la voz de una llamada telefónica es suficiente para clonar la voz de alguien de una manera que permite hablar de cualquier tema, no solo de las palabras que hemos utilizado.
Y probablemente, pues bueno, son preguntas que lanzo al aire porque lo que creo es que lo que hemos iniciado es un viaje a la inteligencia artificial. Es decir, es evidente que hace muchos años, como se decía en la mesa anterior, que hay inteligencia artificial, pero realmente la inauguración formal se produjo el 30 de noviembre del año 2022, es decir, que va a hacer 2 años dentro de una semana o de 2 semanas. 2 años son muy poco. Estamos en el inicio de algo a lo que le estamos pidiendo a veces respuestas, o que la velocidad a la que vemos aparecer nuevas aplicaciones, nuevos servicios, es impresionante, digamos, para quien lo sigue en el día a día. Pero, evidentemente, bueno, es un viaje que no sabemos dónde nos lleva. Es decir, hemos cogido un avión que va muy rápido, pero no sabemos hacia dónde va, ni qué modelos de negocio hay detrás, ni qué posibilidades o de qué forma. Lo que sí es cierto, como ha pasado en otras épocas, que pues, bueno, la imagen humana era propia de los humanos y se inventó la fotografía y luego el vídeo y robó esa imagen, pues, y de la misma forma que se ha copiado el texto durante la historia o que ha habido falsificadores de cuadros, pues ahora copiar la voz va a ser muy fácil y hay que acostumbrarse a la misma forma que va a pasar con el vídeo. Lo que querría o me preocupa es que en algún momento, yo por ejemplo estuve en la entrega de los premios Ondas hace 2 días, el 50% de los premiados en sus intervenciones hicieron referencia a la inteligencia artificial. Todas las referencias eran defensivas, eran referencias, es decir, salvemos la participación humana, participemos. Es decir, la inteligencia artificial, yo he defendido en muchos lugares, no existe. Es decir, lo que hay es una inteligencia humana aumentada, pero todas las decisiones las toman hasta ahora humanas. Si algún día hay inteligencia artificial, probablemente será preocupante, pero ese momento no ha llegado y creo que ni se le espera. Pero hemos visto muchas películas y parece que alguien, es decir, como se decía antes, de la misma forma que el audio se puede utilizar con buenas o malas finalidades, pues el conjunto de la inteligencia artificial también, pero es la electricidad, la inteligencia artificial es la electricidad de las próximas décadas. Y por tanto, pues bueno, permitidme que hoy me lo tome probablemente de una forma, es decir, si estuviéramos haciendo un cuadro, yo diría impresionista. No pretendo desvalorar mucho las cosas que vamos a escuchar o ver, sino simplemente describirlas y decir, pues bueno, esto es posible, esto permite creativamente hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Y probablemente pues no ponerme cenizo ya el primer día y decir, pues bueno, que evidentemente que está la ética, pero en todas las actividades humanas, no solo en la inteligencia artificial. Solo faltaría que no aplicáramos criterios éticos, solo faltaría que no se respetaran unas normativas. Pero yo siempre comento que cada año hay 1,5 millones de muertos en las carreteras y no prohibimos el tráfico. Y no creo que se haya dado tal número de muertos por inteligencia artificial. Y parece que tomemos medidas más drásticas que las que tomamos con relación al tráfico, que realmente sí que es un problema acuciante. Pero bueno, ya decía que quería tomar un tono distinto y, en primer lugar, lo que querría es hacer un homenaje a Radio Barcelona, a la primera emisora y a su primera presentadora, María Sabater. María Sabater fue una persona de la que se conservan muy pocas fotos y algunas, pues bueno, discutidas si era en un momento u otro en que se tomaron, si fue la primera emisión. Tenemos esta fotografía, que es la que se ha repetido más, que hemos encontrado en los archivos más recónditos de la inteligencia artificial, elementos que nos permiten introducir algo que los historiadores todavía no conocen, que vamos a ver a continuación. A ver si escuchamos su voz, que es su... La estación radiodifusora è
AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Oyentes del siglo XXI. Soy María Sabater. Gracias a la tecnología estoy aquí con vosotros. Nosotros fuimos pioneros en Radio Barcelona sin saberlo. Ahora os toca a vosotros. Bueno, pues eso. Ahora nos toca a todos, nos toca saber cómo utilizamos las herramientas de hoy. Probablemente cuando empezaron en las emisiones de Radio Barcelona no sabían qué modelo de negocio tenía la radio. Probablemente en aquel momento no sabían cómo evolucionaría la tecnología. Lo único que queda de aquella tecnología son los micrófonos. Todavía utilizando, no hemos descubierto ningún sistema que sustituya a los micrófonos, a menos de que utilicemos la inteligencia artificial, que ya empieza a cambiar esa utilización. Cuando hablamos del audio o de la creación de audio, siempre hablamos de voz, pero el audio no es solo voz, es también música, o también la voz no es solo voz hablada, o la radio no es solo radio que hable de noticias, la radio es entretenimiento, la radio es música en muchos de sus momentos. Y sigue el homenaje a Radio Barcelona. Hemos buscado una banda musical de 1924 para que nos cante un himno a la primera emisora de radio. A ver si podemos escucharlo. AJ1, Radio Barcelona, la primera voz que abrazó nuestra tierra. Hace un siglo que la radio nos unió, voces amigas llenando cada rincón. Desde las ondas hasta el alma entera, la radio nos abre puertas a nuevas esferas. 100 años de radio, canciones y leyendas, noticias, melodías que el tiempo no desvela. La radio es compañera, siempre inspirando, nos habla en silencio, nuevos horizontes trazando. De las válvulas al pulso digital, voces que iluminan nuestro viaje astral. La radio es sencilla pero esencial, une voces conectadas en un eco global. Bueno, sigue, digamos, si alguien tiene interés, en realidad conseguir eso ha sido 15 segundos de pedirle primero a Gemini, luego lo que nos dio Gemini le pedimos a ChatGPT que lo corrigiera, y con versos y estribillos lo que se hizo es pasarlo a Suno, otro programa de música. Probamos con Udio, pero no quedaba como queríamos, pero para eso hicimos muchas pruebas. Pero si hubiéramos ido al grano, en 1 minuto y medio hubiéramos tenido esta canción que no canta nadie. Es decir, le hemos llamado la Liverpool Big Band, que es quien ha hecho esa música, pero bueno, ya digo, en el mismo proceso hicimos 10 o 12 canciones sobre el mismo tema y en distintos idiomas. Por tanto, pues bueno, es decir, abre posibilidades la música de estas formas, crea retos, crea incógnitas respecto, pues valoremos. Si nuestra defensa de lo sintético o de lo humano frente a lo artificial es los matices, la calidad, el que exprese sentimientos, no os preocupéis que esto lo hará la artificial dentro de muy poco. Si no lo hacen algunos ya sistemas de voz por parte de algunas empresas como Google o en el caso de OpenAI, es porque hay limitaciones por parte de la Unión Europea que les obligan a restringir algunas expresión de voces excesivamente con demasiados matices, pero ya tecnológicamente prácticamente están superadas las cosas, ¿no? Una de las cosas que hace la inteligencia artificial es hacer dibujos, pero pero no sabe escribir. Es decir, aquí yo le conté como forma de explicar
que los hábitos de consumo están variando, cuáles son mis hábitos que han cambiado totalmente respecto a hace unos años. Y me hizo este dibujo en el que, ya digo, cuesta leer nada, pero que los dibujitos, es decir, yo, mis primeras acciones cuando me levanto, es decir, pues muchos días, me despierta la música que he programado en el Alexa la noche anterior. Llego al baño para afeitarme pidiéndole a Google Home que me busque las últimas noticias de la cadena SER, que acostumbra a ser el informativo de las 6 de Àngels Barceló. Cuando he oído las noticias, le pido, mientras me ducho, que pasar por RAC1 y por Catalunya Radio. Cuando desayuno, como soy un afrancesado penitente, pues leo un resumen del diario Le Monde que me permite seleccionar aquellos artículos en los que quiero profundizar, que me los ofrece con voz, y que mi primer paseo matinal para intentar acumular pasos, pues mi primer paseo pues lo hago con los auriculares y escuchando esos artículos del diario Le Monde. Los auriculares se han convertido en una pieza fundamental para mí en el barrio en el que me muevo, que es el Poblenou de Barcelona, donde abundan los estudiantes y el público extranjero, pero residente. Los auriculares son la pieza fundamental de más del 50% de las personas que me encuentro, con las que tropiezo. Me tropiezo porque, por ejemplo, tengo este dedo a la virulé, que diría alguien, ya irrecuperable, porque ya he decidido no ponerme los dos auriculares cuando voy por la calle, porque he tenido 2 caídas por exceso de concentración en lo que estoy escuchando y, por tanto, no dándome cuenta de que hay bordillos y que en algún momento pues, voy a tener el triste final de Antoni Gaudí, ahora que nos han ampliado el tranvía. Bueno, mis hábitos a lo largo del día, cuando cojo el coche, lo dedico a escuchar a los monos estocásticos, el podcast, me dedico a escuchar y buscar la unidad de vigilancia del gran Isaías. En la SER es recuperar a toda radio, es recuperar programas de distintas cadenas, pero mi consumo ya no es lineal, o es muy pocas veces lineal, a menos de que coincida en el informativo. A lo largo del día, mi consumo de radio ha variado totalmente. Probablemente yo sea un bicho raro, pero empieza a haber bastantes bichos raros. Empieza a haber muchos consumos de audio de formas muy diferentes. Creo que estamos viendo, aquí hemos visto de alguna forma que está variando la interficie de relación. Yo también he utilizado a veces la expresión de decir nuestra interficie de relación con la inteligencia artificial, pero con la comunicación. Es decir, cuando entremos en un ordenador, cuando abramos el televisor, cuando nos adaptemos, es el que tendríamos o nos encontraríamos cuando vamos a una ferretería. ¿Qué es lo que quiere usted? Es decir, en la ferretería nos preguntan, es decir, no nos servimos nosotros normalmente, sino que nos preguntan. La interficie, yo creo que un ordenador no será nada más que un micrófono, un teclado, un dibujito de un teclado, y escoja la forma en la que prefiere, o un tercer botón, sorpréndame. Con esas 3 variables, tanto el televisor como el ordenador, como cualquier dispositivo de sonido, yo creo que nos vamos a empezar a relacionar y a hablar. Yo he invitado que nos acompañara, y voy a hacer algo que me han recomendado que no hiciera, porque el directo tiene mucho riesgo, ¿no? Yo tengo una colaboradora que se llama María, que como todavía no teníamos
la aplicación de Google en el teléfono que tenemos desde esta semana. Probablemente las utilizaremos y veremos qué posibilidades tiene. De momento trabajo con María, que es de ChatGPT. Y vamos a ver si está dispuesta a hacernos caso, porque ya digo, me han advertido que el directo es muy arriesgado para estas cosas. Hola, María. Hola, Toni. Com va tot pel Congrés? Bueno, hay mucha gente, preferiría que habláramos en español y el Congreso yo creo que va bien, pero como ya te he comentado antes, querría si me puedes dar los titulares de las principales noticias o de los hechos más relevantes para hoy. Claro que sí. Aquí van algunos titulares para hoy. La falta de dimisiones en el gobierno de Valencia por la gestión de las inundaciones. Los recientes nombramientos de Donald Trump y las reacciones que están generando. Los bombardeos de Israel sobre Gaza, Líbano y Siria, y la celebración del clásico entre Barcelona y Real Madrid. También mencionar que en Barcelona la temperatura es agradable y se recomienda observar la luna llena. ¿Qué te parece? ¿Algo más que quieras añadir? Sí, cuando hablas del conflicto entre Israel y los palestinos, nunca he entendido la diferencia entre Hamas y Hezbollah. ¿Cuál es? ¿Qué me puedes explicar de eso? Hamas y Hezbollah son dos organizaciones diferentes, aunque ambas están involucradas en el conflicto con Israel. Hamas es un grupo palestino que controla la Franja de Gaza y es conocido por su oposición a la existencia de Israel. Por otro lado, Hezbollah es un grupo libanés con una fuerte influencia en el sur del Líbano. Aunque ambos tienen... De acuerdo, ya me queda claro. Con eso me queda claro. Únicamente querría que les contaras a los congresistas que están aquí o a las personas que participan, ¿por qué te llamo María? Por supuesto. Toni me llama María en honor a María Sabater, que fue la primera locutora de radio en España cuando se creó Radio Barcelona. Es un bonito homenaje a una pionera de la radio. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Si quieres saludar... Un saludo a todos los asistentes. Espero que estén disfrutando del Congreso y que esta experiencia les resulte enriquecedora. Un placer estar con ustedes. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues eso es todo. Gracias. Bueno, pues el directo ha funcionado. Les hubiera contado otras cosas, pero yo creo que algunas ya se han contado en la mesa anterior. Por ejemplo, se ha hablado del notebook LM, muy recomendable que lo probéis. Yo lo probé con el documento que ayer se presentó sobre el tema de la radio, el libro presentado por el CAC sobre la radio en el año 2030 o hasta el año 2030. Y como verán, hizo un resumen de 22 minutos que vamos a obviar. Hey, everyone. Que podíamos haber hecho, pero informar de que hay una aplicación también de Google, que es Illuminate, que ya va un paso más allá, que a partir de documentos que le añadamos, podemos escoger las voces que van a servir para hacer el podcast automático, pero la semana próxima es probable que haya otra cosa y por tanto no vamos a resistir el ritmo. En ese sentido, si avanzamos, a ver, un segundo, porque me salto una parte que ya se ha dicho en la sesión anterior, pero las interfaces van evolucionando, cambiará la tecnología, pero las posibilidades creativas, las posibilidades informativas nos llevan a una radio cada vez más personalizada, más interactiva, con una combinación de voces sintéticas con voces humanas y unas posibilidades que hasta ahora no nos daban estos medios y, por tanto, yo creo que hay que verlo en esta perspectiva. Para ir terminando, que me está mirando Emma mal,
otro homenaje que queríamos hacer. Ahora os voy a pedir un ejercicio, que por un momento cerréis los ojos. Ya sé que igual cerréis los ojos y intentéis detectar si conocéis las voces que os están hablando. ¿Hola? Hola, ¿se me oye? ¿Me escucha alguien? Hola, Iñaki, sí te escucho. Pero espera un momento. Esta voz me suena. Sí, así es. Soy la voz de Constantino Romero y tú debes ser la voz de Iñaki Gabilondo. Tal cual, no me lo puedo creer. Esto es fruto de la inteligencia artificial. Con apenas unos minutos tuyos o míos pueden generar una voz casi como la nuestra. Ver para creer. Pero a ti te han pedido permiso, porque a mí no. No han pedido permiso a nadie. Supongo que quieren llamar la atención sobre el tema de los derechos. Claro, los derechos de voz, eso sí que no lo vi venir. Pero vaya, habrá que hablar de todo lo que se puede y se debe hacer con inteligencia artificial. Y sin ahorrarnos las preguntas incómodas, porque esto va rapidísimo. Ya ves. Además, que nos pueden hacer en cualquier idioma. ¿Me has escuchado alguna vez hablar en inglés? Hombre, pues no. Pues escucha porque lo vas a flipar todo. This is me speaking English in a perfect accent. It sounds like I'm from a little town in Iowa, right? Artificial intelligence is certainly wonderful. Impresionante. ¿Y yo también puedo hablar inglés? El idioma que quieras, francés, japonés, italiano, ya verás, prueba. Déjame probar. Eh bien, c'est vrai, je peux parler français. Et que ça sonne bien. Écoute, garçon, mets-moi un café au lait et un croissant, s'il vous plaît. ¿Lo ves? Ni tan mal, oye. A ver en italiano. Ora mi mangerei un piatto di spaghetti con 1 chilo di parmigiano. Si es que podemos hacer muchas cosas con IA. Con lo rápido que van estas herramientas, tenemos que prepararnos todos. Pues tienes razón. Oye, antes de acabar, ya sé que te han pedido que lo digas muchas veces, pero no podrías decir eso, ya sabes, lo de... Sí, ya sé. A ver, yo soy tu padre. Pues me gustaba más el original, pero gracias. He hecho lo que he podido, pero Constantino solo hay uno. Ni que lo digas. Bueno, pues hasta aquí. Todo esto tiene muchas posibilidades. La valoración, yo diría que vamos bien. Vamos bien. Y por tanto, muchísimas gracias.